Hoy tengo el placer de compartirles la conferencia sobre la vida y la muerte impartida por el catedrático de Filosofía Contemporánea Jesús Adrián Escudero, en virtud del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona y Vertisub. Verán los interesantes paralelismos que realiza entre la oscilación vital de nacimiento y muerte entre seres humanos y empresas. Disfruten. Y es un tema que en principio supongo que llama un poco la atención y alguno se lo ha puesto la sangre helada, el tema de la vida y de la muerte. Sin ser un experto, ninguno de nosotros en mitología, en religión y en filosofía, yo creo que a ninguno de ustedes les costará imaginar que una de las principales preocupaciones existenciales de todas las personas del presente y del pasado, de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes creencias, en algún momento toda persona, grupo, pueblo, sociedad se plantea el problema del sentido de la existencia. ¿Por qué y para qué he venido al mundo? ¿Por qué nacemos? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasará con nosotros después de esta vida? ¿Qué sucederá cuando muramos? ¿De manera individual o de manera colectiva? Entonces, eso es un tema central que cualquier estudioso de la antropología, de la mitología filosófica se encuentra como un tema recurrente, un tema que de una manera vertebra estas diferentes disciplinas. Y el sentido de la vida yo intentaré explicárselo desde una perspectiva filosófica. Pequeño recorrido por una tradición filosófica y con dos autores que son muy sugestivos. Y cuando hablamos del sentido de la vida, es el sentido de la vida en global, en general. Curiosamente, nos solemos plantear el sentido de la existencia en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de la muerte de un familiar, los muertos cuando muere en cuestiones de accidente. Mientras que estamos sanos, mientras que estamos vivos, mientras que nos vamos bien, como que no nos preocupamos de la muerte, siempre se dice, la muerte está, pero a mí no me afecta. Alguien muere, pero yo todavía no me muero, me queda mucho por vivir. Es una típica estrategia que todos tenemos para eludir un tema que nos resulta incómodo, que es el tema de la propia muerte. Entonces, la filosofía de alguna manera lo que intenta es integrar el fenómeno de la muerte, incorporarlo como un fenómeno más de la vida. Tiene una vida plena, una vida auténtica, una vida examinada, implica pensar, incorporar el hecho de que en algún momento nos moriremos, que es el famoso tema de la finitud. A partir de aquí es una idea que hace tiempo que llevo trabajando, que me parece muy sugestiva. La vida de cada uno de nosotros consta con un juego, una oscilación constante entre vida y muerte. Nuestra existencia se extiende desde el momento del nacimiento, que nosotros no controlamos, y desde el instante de la muerte, que tampoco controlamos. Curiosamente, dos fenómenos capitales que nos determinan como individuos, ninguno de los cuales controlamos. No podemos decir cuándo nacemos y tampoco podemos decir cuándo morimos, excepto si lo hago de manera activa en forma de suicidio, que es la que no me interesa articular. Entonces, desde el punto de vista de filosofía, yo me gustaría destacar dos autores o dos pensadores. Primero, un rápido recorrido, un concepto de la filosofía muy clásico, que si van a internet lo encontrarán, que es la filosofía entendida como aquella disciplina que nos ayuda o nos enseña a morir bien. Y a partir de aquí, expresarles o mostrarles dos focos de reflexión. Una autora alemana del siglo XX muy conocida, que es Hannah Arendt, que habla del concepto de la natalidad o del nacimiento, pues la he incorporado en la conferencia, y un autor al que le he dedicado bastante tiempo de mi vida académica, es un autor Heidegger, otro autor alemán, muy conocido del siglo XX, que habla mucho en sus textos sobre la muerte y la finitud. Por lo tanto, son dos autores o dos filósofos que me permitirán un poco indagar en estos dos conceptos de vida y del concepto de muerte desde una perspectiva filosófica. Y si luego hay tiempo y ganas, pues una pequeña analogía de cómo podemos extrapolar estos conceptos de vida y de muerte al ámbito de la empresa. Si la empresa la entendemos como un organismo vivo, una analogía que funciona bastante bien, pues las empresas también nacen en cierto momento, tienen cierto recorrido vital, cierto margen de funcionamiento y en algún momento perecen tarde o temprano. Esto los economistas lo llaman destrucción creativa. Rara es la empresa que perdura 50 o 60 años. Si van ustedes a internet y buscan las empresas más duraderas, pocas tienen más de 20 a 30 años, con raras excepciones. Siempre digo a mis estudiantes, vayan ustedes a las listas Forbes de los 10 máximos millonarios del mundo, los años 80, 90, 2000, 2010, 2020, y verán que no hay ninguno que se repita.
Hay un conglomerado familiar que todavía permanece, pero básicamente las empresas, como los individuos, también tienen su propia finitud. Y hay empresas que tienen que hacerse la pregunta existencial, ¿qué tipo de empresa quiero llegar a ser? Entonces, bueno, quiero hacer un poco luego la extrapolación filosófica al mundo de la empresa. Si van a Internet, hay mucha información, hay toda una tradición filosófica que arranca con los antiguos, como siempre con Sócrates y luego con Epicuro, y después en la filosofía moderna hay personajes secundarios, Michel de Montaigne, que escribe los ensayos, Arthur Schopenhauer y Martin Heidegger. Son una serie de autores que piensan la filosofía como una terapia. En este caso, la filosofía debe enseñar a los individuos a aprender a morir, a asumir su propia finitud, aprender a integrar el fenómeno de la muerte en su propia vida. Entonces, meditar sobre la muerte desde el punto de vista filosófico, prepararse filosóficamente para la muerte, significa, por un lado, familiarizarse con la muerte, integrar la muerte, y la parte filosóficamente más sugestiva es aceptarla con serenidad. Todos tenemos la certeza indeterminada, todos sabemos que vamos a morir, pero no cuándo, y eso genera una existencia. En vez de eludir esa certeza, en vez de darle la espalda a esa certeza o pensar que a mí no me afectará, mejor incorporémoslos como un factor más de la vida y vivamos de tal manera, como decía un amigo mío, Franco Volpi, que la muerte nos sorprenda cuando estemos realizando algo que nos place o que nos produce placer. ¿Sí? Intentemos vivir cada momento como si fuera el momento más importante de nuestra vida, y si por desgracia la muerte me sorprende, pues que es el momento más agraciado. Siempre pongo una anécdota muy filosófica. Hay un filósofo francés que es Merleau-Ponty, que murió en su escritorio de trabajo mientras que escribía su último libro. Mira, si yo pudiera elegir un momento de morirme en paz conmigo mismo, pues una muerte dentro de las posibles, porque nadie quiere morir, esta la aceptaría, la abrazaría, ¿no? Traduciendo un libro, probando una conferencia, yendo en bicicleta, ¿no? Si ha de suceder y pudiera elegirlo, no depende de mí, ojalá fuera en el momento que estuviera realizando lo que más me gusta, o estuviera con la persona que más quiero en ese momento. La persona lo pasaría mal, pero yo al menos me iría en el momento culminante, sin echar nada de menos en el caso que hubiera un juicio posterior, para aquellos que crean en el juicio final. Y prepararse para la muerte tiene una contrapartida. Eso también nos obliga a pensar sobre el sentido que queremos dar a nuestra vida. A veces nos olvidamos de ese segundo aspecto. Pensar sobre la muerte nos invita a pensar sobre el tipo de vida que nos gustaría vivir, sobre el tipo de vida plena, auténtica, genuina que querríamos vivir en cada momento. Todos hacemos siempre las promesas, ¿no? Las buenas intenciones: voy a hacer un cambio en mi vida, voy a hacer una dieta, voy a trabajar más, voy a estudiar más, siempre incondicionales, y raras veces se cumplen. Con la muerte igual, está ahí en el fondo una amenaza lejana a la que no queremos mirar, pero es mejor integrarla. Y pensarla significa, si mi vida es finita y va a acabar en cierto periodo de tiempo, y aprovechemos que cada momento de mi vida presente sea el mejor momento posible. Y tengo que darle un sentido pleno a la existencia, mientras que espero con serenidad a la muerte. Porque todos y todas, porque aquí no podemos excluir a hombres y mujeres, tenemos que hacer frente a la certeza existencial de que en algún momento nos moriremos. Esa certeza existencial, evidentemente, aparece en ciertos momentos de madurez de cada persona, aparece cuando se te muere un familiar cercano, cuando tienes un accidente que está cerca de la muerte. En esos momentos puntuales, cuando uno empieza de una manera a ver la muerte delante de sí y empieza a integrarla como parte de su vida. Los que se dedican a trabajar o a rehabilitar a personas que tienen accidentes graves y severos, que quedan en algunos casos con tetraplegia, minusválidos o en sillas de rueda, ¿no? Siempre la típica respuesta es: ojalá hubiera sido mejor persona, ojalá hubiera querido más a mis hijos, ojalá hubiera trabajado más, ojalá hubiera dedicado más tiempo a mis congéneres, ¿no? Todas esas cosas que les hubiera gustado hacer, que no hicieron porque no pensaban que iban a morirse. Entonces, antes de que ese momento fatídico llegue, integrémoslo para que cada momento de nuestra vida merezca la pena. Dicho en términos filosóficos, no es otra cosa que asumir la finitud, ya que es una palabra que duele y que pesa un poco, pero yo creo que todos sabemos en cierto momento que vamos a morir. El problema,
y hay muchas películas al respecto, es que no sabemos cuándo vamos a morir y tampoco sabemos en qué circunstancias vamos a morir. Podemos utilizar la metáfora de la segunda epístola a los tesalonicenses: la muerte irrumpe en la noche como el ladrón, sin avisar y sin encontrarnos preparados. Precisamente esa certeza absoluta de que vamos a morir, pero es una certeza indeterminada, porque no puedo saber cuándo ni cómo voy a vivir, es lo que caracteriza el sentimiento que todos tenemos, de sentimiento de la angustia o de la incertidumbre que nos provoca el fenómeno de la muerte. Y cuando ese sentimiento de la incertidumbre y de la angustia de alguna manera nos abraza, intentamos en muchos casos eludirlo, no mirarlo o no encararlo. Entonces, la muerte solo es un polo de nuestra existencia, solo es una parte de nuestra existencia que marca el final de nuestra vida. Pero curiosamente, hay otro polo de nuestra vida en el que rara vez pensamos, o que nos pasa siempre desapercibido, que es el nacimiento, que es el principio de la vida, o si queréis, el principio de la natalidad. Por eso insisto que es la imagen que me gustaría transmitir, o la idea que quiero transmitir. La vida no es nada más que un juego, una oscilación, una tensión constante entre nacimiento y muerte. Entonces, sentado a las bases de que hay toda una tradición filosófica que nos ayuda a pensar sobre la muerte, vamos a ver qué dice una autora como Hannah Arendt, una autora alemana del siglo XX muy conocida. De hecho, hay una película sobre ella, si la quieren ver, creo que está en Netflix. Es una filósofa, mujer, lo cual llama potentemente la atención, muy conocida por sus escritos sobre el totalitarismo y la banalidad del mal. Por internet la encontrarán perfectamente. Escribió un librito que es muy, muy bonito, que es La condición humana, donde ella acuña el concepto de natalidad, o acuña el principio de natalidad. ¿Qué significa para Hannah Arendt natalidad o principio de natalidad? Significa la capacidad humana de siempre iniciar o empezar algo de nuevo. Cada nacimiento es el inicio de algo completamente nuevo e irrepetible. Es siempre comenzar una acción que es inédita. Si queréis, es la novedad radical. Supongo, para llevar un ejemplo que les puede tocar directamente, aquellos que son padres y madres tendrán perfectamente que el nacimiento de su hijo o de su hija es un acontecimiento único e irrepetible. Nada se puede comparar con el nacimiento de un hijo o de una hija de mi hermana, de mi cuñado, de mi vecina, ni incluso el segundo nacimiento de mi hijo o de mi hija es igual al nacimiento de mi primer hijo. Es un acontecimiento único e irrepetible. Cada uno es una novedad absolutamente radical. Ese concepto de natalidad, ¿no?, es este acto de comenzar siempre algo de nuevo. No hay un pasado que nos determina. Cuando nacemos o somos arrojados al mundo, somos la pura posibilidad de elegir y hacer lo que queremos hacer, en cada caso como individuos propios, genuinos y libres. Hannah Arendt, esto no quiero introducirme porque es un tema que ella lo lleva hacia la política, a Hannah Arendt le interesaban esos momentos históricos que marcan un inicio radical en la historia de la humanidad. Si yo les dijera, o yo les preguntara cuál es uno de los acontecimientos que marcan la historia de Estados Unidos, ¿cuáles me dirían ustedes qué es? ¿Cuál es uno de los momentos que marca un momento, o que marca el nacimiento de los Estados Unidos? La independencia, sí, la Constitución y, evidentemente, los padres fundadores de la Constitución, estas cosas que a veces hemos visto en las películas. De nuevo, en Netflix hay una serie muy bonita que os recomiendo, que es la del primer presidente, que es John Adams. Una historia preciosa. Claro, los Estados Unidos que había antes de la colonización a los Estados Unidos que hay después, son los primeros países que forman unas constituciones, ¿no?, como un marco de libertad. Para Hannah Arendt, desde el punto de vista político, la Constitución griega y sobre todo la Constitución americana es un momento, es un inicio radical, algo completamente nuevo que no existía nada. Marca el inicio de lo que después sería la nación americana. Entonces, digamos que Hannah Arendt tiene una especie de veneración por este momento, este acontecimiento histórico. Pero también el acto de la inauguración
es importantísimo para la acción humana, porque en cada acción humana los individuos, en cuanto libres, tenemos la capacidad de decidir siempre de nuevo, decidir siempre de manera diferente. Es decir, los individuos, en cuanto son radicalmente libres, en cada decisión de buena manera están naciendo de nuevo. Eso es una cosa que a mí me parece muy sugestiva. Es decir, cada individuo trae consigo una novedad radical. Cada individuo puede iniciar algo completamente nuevo que no existía antes de que él tomara esa decisión. Es un aspecto de Hannah Arendt que me parece tremendamente sugestivo, que a veces se pasa por alto. Y precisamente como cada uno de nosotros, siguiendo el principio de natalidad, puede cambiar las cosas en cada momento en función de las decisiones y acciones que emprende, también puede cambiar el curso de los acontecimientos. Una cosa de Hannah Arendt que es muy bonita: no estamos determinados por los acontecimientos históricos, políticos y económicos, porque todos tenemos el potencial de abrazar el principio de la realidad y en cada acción o en cada decisión individual podemos cambiar el curso de los acontecimientos, por mucho que pensemos que nos predetermina. Es una forma de romper con el fatalismo muy característica de la mayoría de nosotros, ¿no? No se puede hacer nada, la economía nos domina, los políticos nos dejan margen de maniobra, mi familia es muy autoritaria, me deja que me exprese libremente, en el trabajo no tengo margen de maniobra de expresión. No, en cada acto individual existe o de alguna manera hay in situ un principio de natalidad. Eso en cuanto a Hannah Arendt, luego la pueden mirar por internet. El otro autor que ha pasado, digamos, a formar más parte de la historia de la filosofía, un personaje muy conocido, un tal Martin Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, que escribió un texto así bastante complejo titulado Ser y Tiempo en 1927, dedicó muchas y muchas páginas a un fenómeno que se llama el ser para la muerte, o pensar sobre el tema de la muerte y de la finitud. La idea central que maneja Heidegger, y creo que ustedes pueden sintonizar sin ningún problema, es que tomar conciencia plena de nuestra existencia significa de nuevo asumir el hecho reductible de que vamos a morir. Una vida plena, una vida auténtica, consiste en aceptar el fenómeno ineludible de la muerte, y ahora es la muerte propia, singular, la muerte de cada uno de nosotros, esa muerte que nadie puede vivir por nosotros, esa muerte de la cual nadie nos puede sustituir. ¿No? Hay muchas películas que, bueno, yo moriría por ti, por desgracia es la única cosa que no puedo hacer. Puedo morir por amor, puedo morir por lealtad, puedo morir como los kamikazes entregándome a la causa japonesa, pero nadie puede tomarme mi propia muerte, solo yo puedo morir, ¿no? Esa es una certeza que en muchos casos nos cuesta aceptar. Y una vida propia significa asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Entonces, Heidegger es un elemento muy interesante. Lo que sucede, y esto creo que Heidegger es muy sugestivo, los humanos tenemos la tendencia a eludir esa responsabilidad. Siempre descargamos la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones en otras personas. Sin entrar en detalles, Heidegger tiene un concepto del ser humano muy sugestivo. Heidegger piensa que las personas, cada uno de nosotros, tiene como dos modalidades de vida, ¿no? Heidegger piensa que las personas, pues, dicho filosófica, antes de pensar del tipo de vida que les gustaría tener, antes de pensar el tipo de personas que le gustaría ser o llegar a ser, ya están siendo personas. Yo siempre pongo el ejemplo, mis estudiantes les pregunto siempre de primera de clase, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo al estar aquí? ¿Cuál es tu meta personal? ¿Cuál es tu objetivo? Es sorprendente. El 90% de los estudiantes entran en el aula sin haberse planteado la pregunta de por qué están estudiando filosofía. ¿Y por qué lo haces? Por inercia, por hábito, por tradición, porque mi amigo lo ha hecho, porque en casa me dijeron que tenía que estudiar, porque bueno, supongo que si estudio, acabo una carrera, encontraré un trabajo. Todos son excusas instrumentales. Lo han hecho siguiendo una especie de inercia, una especie de automatismo. Pero realmente a veces han planteado la pregunta ellos cara a cara,
por qué quiero estudiar esto y para qué lo estudio. Curiosamente, yo he estado director de departamento de mi facultad durante los últimos 3 años y he tenido que también pasar por procesos de contratación, como se pasan en la empresa privada, con 2 criterios. Yo siempre hago la broma que en la empresa privada juega al póker con dinero y se apuesta y pierde dinero. Yo hago apuestas con el dinero público. Si pierdo, paga el erario público, es decir, pagan todos ustedes, ¿no? Yo juego con garbanzos al póker. Aún así, asumo la responsabilidad de ser un buen funcionario, intentar gestionar los recursos públicos de la mejor manera. Pero si me equivoco, una equivocación, digamos, desde el punto de vista económico, que tiene poco coste económico real. Pues los procesos de contratación a muchos profesores jóvenes de 35, 38, 40 años, a que les pregunto por qué quiere usted ser profesor de filosofía en mi departamento, no saben qué responderte. Son gente madura y gente que está formada, ¿no? Porque hay una especie, dice Heidegger, una tendencia, una inercia, una inclinación a dejarse llevar por las soluciones fáciles, a seguir los estereotipos, a seguir las normas, a seguir las pautas establecidas. Bueno, pues si todo el mundo estudia, pues yo también estudiaré. Y si todo el mundo trabaja, pues yo también trabajaré. Si todo el mundo se casa, yo también me casaré. Y si todo el mundo tiene niños, yo también los tendré. Pero no se preguntan qué tipo de padre, qué tipo de marido, qué tipo de esposo, qué tipo de trabajador quieren llegar a ser, ¿no? Dice Heidegger, bueno, pues tenemos esta tendencia a repetir ciertos modismos o ciertos hábitos. Y hay otro tipo de vida, que supongo que a la mayoría de nosotros nos gusta llevar, que es una vida plena, una vida auténtica, una vida propia, ¿no? Que es donde uno decide por sí mismo, uno toma las decisiones, pero que raras veces enfrentamos ese otro yo que tenemos dentro. Y Heidegger plantea siempre una pregunta muy interesante, una pregunta que me hacen todos los estudiantes de filosofía y a gente que les doy conferencias así un poco más coloquiales y abiertas. Bueno, si los seres humanos nos caracterizamos por estas 2 formas de existencia, tenemos la tendencia a reproducir los estereotipos, pero hay dentro de nosotros la posibilidad de ir contra los estereotipos y encontrar formas auténticas de realizarnos, de cumplir nuestros ideales, ¿no? Digamos, estas 2 posibilidades las tenemos. Y la pregunta típica es, bueno, oye, ¿y cómo consigo el tránsito del uno a la otra? ¿Cómo puedo pasar del trabajo habitual, anodino, aburrido, mecánico, repetitivo, rutinario, en el que estoy, me siento apresado? ¿Cómo puedo pasar a esta otra dimensión de propiedad? Y aquí Heidegger pone siempre un ejemplo bonito. Tiene que producirse un momento de fractura, un momento de ruptura. Y ese momento de fractura y ruptura es cuando irrumpe, cuando nos abraza de manera repentina e inesperada cierto fenómeno de angustia. Pues el desencanto con el trabajo, la angustia ante el matrimonio que no va a ningún lado después de 15 años por mucho que lo intentes, la incapacidad de mejorar laboralmente, ¿no? Diferentes momentos de ruptura, de angustia, que son como choques de atención que rompen la rutina y que de repente producen una especie de sacudida repentina, ¿no? Pero los que habéis pasado por crisis matrimoniales, a veces de manera inesperada, dices, ¿cómo he llegado yo aquí? O pierdes un trabajo repentinamente cuando pensabas que estabas bien afianzado. O simplemente te viene un cáncer repentino e inesperado. Yo que tenía una vida sana, que hacía deporte, que me cuidaba, ¿por qué me sucede? Son estas sacudidas repentinas no inesperadas que tienen la facultad de colocarme por primera vez delante de mí mismo. Y estos momentos de angustia, de lo que hacen es sacarme de las redes cómodas a las que estoy instalados y me colocan delante de mí. Y en ese momento se plantea la pregunta, ¿quién quiero llegar a ser? Los momentos de crisis, los momentos de ruptura, es cuando se plantean los típicos intentos de modificación, de transformación o de mejora de uno mismo. No quiero entrar aquí en terapias de pareja, pero el que ha pasado por crisis de pareja, estando casado o no estando casado, hay crisis de pareja habitualmente. ¿Qué suele pasar? Primer momento de crisis, a veces no te las esperas, ¿cómo es posible? Con lo bien que iba la pareja, bien, momento, digamos, de perplejidad. La segunda fase es de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y todos y todas hacemos los típicos propósitos de enmienda si la persona querida te interesa de verdad. Pues intentaré mejorar, seré más aseado, seré más puntual, tendré más detalles, te ayudaré con los niños, te ayudaré con la casa, busco un trabajo mejor, intentaré ser mejor persona de lo que ha sido ahora. Haremos el viaje que llevo 10 años prometiéndote, lo vamos a hacer ahora, ¿no?
Cuando hay el signo de la ruptura es cuando se puede implementar el proceso de cambio, de mejora o de transformación. Entonces, en ese momento de angustia, dice Heidegger, es cuando se produce un interesante fenómeno de singularización. La angustia puede dar la sensación que en un primer momento es paralizante, porque uno sabe cómo reaccionar, porque le pilla de sorpresa, pero la propia angustia tiene un mecanismo que a medida que pasa el tiempo te obliga a buscar una solución. Si no puedes estar viendo una crisis matrimonial permanente, una crisis laboral permanente, una crisis existencial permanente. Los que van a médicos, terapias, saben que la duración de las angustias o periodos de angustia varía de persona a persona. Carácter, resiliencia, experiencia, recursos. Pero en última instancia, todo terapeuta le dice a la persona, en cierto momento tienes que ser tú, de manera individual, el que asuma la situación y desde dentro busque una solución, que es el momento positivo de la angustia. Entonces, en ese momento es cuando yo por fin me encuentro a solas conmigo mismo, delante del problema, y es cuando busco la solución. Por eso se llama en filosofía ese momento de singularización. Yo me encuentro a solas conmigo mismo por primera vez. Y para llevarlo hacia el tema de la muerte. ¿Cuál es aquel fenómeno, o cuál es aquel hecho, cuál es aquel acontecimiento que les distingue a ustedes radicalmente de la persona que tienen sentada a su derecha, a su izquierda, delante o detrás? Pensamos en el tema de la conferencia. ¿Cuál es ese acontecimiento insustituible? ¿Cuál es ese acontecimiento, cuál es ese fenómeno que solo me afecta a mí directamente? Que nadie puede asumir por mí, que no puedo delegar en nadie. Mi propia muerte. Mi propia mente es otro fenómeno de singularización. Por tanto, en el fenómeno de la muerte se produce, de alguna manera, esta idea de que nadie le puede tomar la muerte al otro, sino que cada uno tiene que asumir su propia vida, o sea, que asumir su propia finitud. Y de nuevo, volviendo al inicio, cuando asumimos la propia finitud, el anverso de esa asunción no es otra cosa que plantearse la pregunta, a partir de ese momento, ¿qué tipo de vida quiero vivir? Una expresión muy bonita de Píndaro, ¿qué quiero llegar a ser? Una vez que afronto ese momento límite de la muerte. Y para no abusar de su tiempo, pues sé que las personas tienen bastante cosas que hacer después de la charla. Es una cosa que siempre la CEO de Vertisub me pide y no resulta muy difícil cómo vamos a trasladar o extrapolar estas reflexiones filosóficas al mundo de la empresa. Yo siempre hablo del mundo de la empresa, más allá de que tengo un MBA y más allá de que tengo un máster de economía, yo tengo un conocimiento, digamos, académico de la empresa. No tengo un conocimiento práctico del día a día. Entonces yo tengo siempre un enorme respeto por las personas que realmente gestionan una empresa en el día a día y soy un poco escéptico por esas soluciones académicas que se dan desde el púlpito de un libro, desde el púlpito del escritorio, desde que uno puede dedicarse a los temas de la empresa. Pero una de las cosas que he ido aprendiendo pues, en el contacto con empresas y formación y en las lecturas que uno va haciendo es que las empresas también están sometidas a un constante proceso de descubrimiento. Y las empresas tienen casi la obligación de nacer cada día, de renovarse cada día, de innovarse permanentemente. Porque si la empresa no se renueva, no se innova permanentemente, no se adapta a los cambios, a las circunstancias, a la competencia, al mercado, a las fluctuaciones, si no tiene esa capacidad de adaptarse día a día, ¿sabéis cuál es el fatal destino de cualquier empresa? Algunos de los que tenéis empresa lo sabéis, excepto si es pública. Claro. La universidad no tiene bancarrota, la universidad es pública, no hay bancarrota. Ya la rescatará el ministerio o la rescatará el Estado cuando llegue. El Ministerio de Infraestructura colombiano-español no entra en bancarrota como tal, si se salta el presupuesto o no cumple el presupuesto, o si sobrecontrata, o si se excede en los presupuestos, las previsiones de gasto. No bancarrota. El empresario privado sí. ¿No? Tanto, si no calculas bien, estás obligado a nacer cada día, pero como hagas mal las cosas, la muerte te acecha permanentemente. Y como sabéis, a veces te sorprende cuando menos te lo espera. Como el ladrón en la noche de nuevo. Y no nos encuentra preparados.
Yo a los empresarios con los hablo en tonos filosóficos o gente de la empresa digo, tener en cuenta que la finitud de la empresa está ahí delante. No puedo decirte cuándo ni cómo, probablemente tú tampoco lo puedas saber. De hecho, quieres alargar al máximo la vida de la empresa. No, pero indefectiblemente en algún momento, ese momento se producirá. En vez de eludirlo, incorpóralo de manera positiva. Una vez incorporado, plantéate de nuevo qué tipo de empresa quieres llegar a ser. Una vez que asumes que tu empresa pues tiene la caducidad que pueda tener, ¿no? Entonces, esta idea de que la empresa es un proceso constante de descubrimiento, bueno, pues una serie de autores, digamos, que no forman parte del mainstream de la economía académica, y todos ustedes habrán estudiado Samuelson, los bienes públicos, las empresas, ¿no?, como si fueran simplemente la aplicación de un plan de empresa que se aplica estáticamente y funciona perfectamente. Las empresas son organismos completamente vivos, que están constantemente en procesos de adaptación, de descubrimiento y de innovación. Hay una expresión que suena a veces un poco dura y cruda, que utilizaba un economista austriaco, que es la destrucción creativa. Los que estáis en el mundo de la empresa sabéis lo que es destrucción creativa. Es decir, las tecnologías avanzan con tanta rapidez que o te adaptas a los nuevos cambios, a las nuevas tecnologías, o simplemente desapareces. Te destruyen, pero aparece otro que es más creativo, que es más innovador, que ofrece simplemente un mejor servicio. Entonces, una de las habilidades de las empresas no es tanto la ejecución de un plan preestablecido a 5 años vista, estas cosas que se estudiaban en el siglo pasado, los famosos business plan de 3, 5, 8 años, no funcionan en mercados globales tremendamente, digamos, dinámicos, cambiantes permanentemente. Las empresas siempre están a la búsqueda constante y continua de nuevas oportunidades, de nuevos recursos y de nuevas estrategias, sobre todo en entornos dinámicos, en entornos inciertos. Una de las ventajas de la globalización es que permite a los intercambios y flujos de intercambio una rapidez pasmosa, abre los mercados tremendamente, pero por otro lado aumenta enormemente el nivel de incertidumbre. Yo que tengo cierta edad, en los años 80 las empresas españolas, que eran empresas más o menos de corte nacional, tenían un ámbito de economía bastante cerrado, con poca influencia del exterior. A la que se abre el mercado, los mercados globales, esos mercados cerrados o nacionales o cautivos de alguna manera desaparecen. Y una imagen muy bonita, con esto acabo, que es de un economista francés del siglo XVIII, que escribió unos ensayos sobre la naturaleza del comercio, un autor que les recomiendo mirar, Richard Cantillon, son de estos clásicos muy bonitos, que es una de las frases que a mí más me gusta. Yo le pregunto, siempre que voy a dar clases a empresarios, ¿no?, y le pregunto, ¿ustedes qué hacen? ¿Cuál es su principal característica? No, podemos distinguir entre el empresario y el gestor. Pues yo diseño, invento, creo oportunidades, abro mercados, trato a los clientes, you name it, como se dice en americano, ¿no? Cada uno te explica un poco cómo él gestiona el hecho de ser empresario. Yo creo que una de las ideas más bonitas que dice Cantillon, una de las principales virtudes del empresario o de una buena empresa es saber gestionar el riesgo y la incertidumbre. Y esto creo, y eso me lleva de nuevo al tema de la conferencia. Si el riesgo y la incertidumbre de qué pasará mañana. Tendré clientes, tendré proveedores, tendré flujos de caja, tendré ingresos, habrá mercado. El trabajador más o menos va trabajando y va haciendo lo suyo. El empresario es el que tiene que crear esas oportunidades, tiene que pensar a largo plazo y tiene que saber adaptarse a esa dinámica del mercado, porque de lo contrario, por desgracia, se enfrenta a dos opciones: innovar y mantenerse vivo, o morir y perecer y ser sustituido por otro. Desde el punto de vista de la empresa, y creo que muchos de ustedes trabajando en empresa lo verán, la empresa también está sometido a esa constante tensión, oscilación, presión, batalla entre vida y muerte. Y para acabar, yo simplemente me gustaría lanzarles una pregunta filosófica que se la pueden llevar a casa y pensar sobre ello. Una vez hecho este pequeño recorrido filosófico, la pregunta que les hago, un poco provocativa, como sería Sócrates, es ¿qué tipo de empresa quieren llegar a ser ustedes?